Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la congruencia de triángulos. Cuando nos referimos a congruencia de dos figuras, nos referimos a que estas dos figuras son iguales. En específico, en esta clase vamos a aprender sobre algunos criterios que determinan si dos triángulos cualquiera pueden ser congruentes entre sí. El primer criterio de congruencia establece que si tenemos dos triángulos, como los que están en la imagen, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', van a ser iguales o congruentes si sus tres lados son iguales. Por eso el criterio es llamado LLL, porque corresponde a que este triángulo ABC va a ser congruente al triángulo A', B', C', si por ejemplo AB es igual a A', B', si AC es igual a A'C', y si el lado BC es igual al lado B'C', es decir, este es igual a este. Entonces el criterio nos dice que dos triángulos van a ser congruentes o iguales si sus tres lados cumplen ser exactamente iguales. Veamos, con los casos que están acá, tenemos un montón de triángulos denominados de formas distintas de acuerdo a los vértices, y nos pregunta que identifiquemos los pares de triángulos que son congruentes, aplicando el criterio que acabamos de estudiar. El criterio nos decía que dos triángulos van a ser congruentes si tienen sus tres lados iguales. Entonces veamos que el triángulo tiene, por ejemplo, con el A tiene medidas 5, 7 y 6. Entonces el B no, el C tampoco, el D tampoco, el E tampoco, el F tampoco. El G sí, porque tiene un lado que mide 7, uno que mide 5 y uno que mide 6. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es congruente, se representa con este símbolo, con el triángulo STU, por el criterio LLL, porque tiene sus tres lados iguales, ¿verdad? Tiene un lado que mide 7, 7 que mide 5, 5 que mide 6, 6. Ahora veamos si hay otro por ahí. Por ejemplo, el triángulo, vamos a ver, el triángulo DEF, vamos a ver con quién es congruente. Entonces tiene que haber un lado que mida 2, otro que mida 4 y otro que mida 3. Este lo descartamos, lo descartamos, lo descartamos, lo descartamos y es el último, fíjense. Hay un lado que mide 4, uno que mide 3 y otro que mide 2. Entonces el B y el H son congruentes. Entonces el triángulo DF es congruente con el triángulo XYZ por el criterio LLL, porque sus tres lados son iguales. Veamos uno más. Por ejemplo, tomemos el que está en el literal E. Entonces veamos si el triángulo MNO es congruente con alguno de los que están acá. Tiene que ser un triángulo que tenga un lado que mida 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Bueno, si se fijan, el que está en el literal C tiene un lado que vale 3, uno que vale 5 y uno que vale 4. Entonces coincide con las mismas medidas de los lados del triángulo MNO. Entonces el triángulo MNO es congruente con el triángulo GHI por el criterio LLL. Y así podemos ver los demás que están ahí para ver quiénes son congruentes entre sí. Y ustedes lo podrían terminar. Veamos el siguiente criterio. El segundo criterio de congruencia establece que dos triángulos van a ser congruentes o iguales si tienen dos ángulos iguales. Y aparte, digamos que este criterio tiene un nombre. Se llama el criterio
ángulo, lado, ángulo o el criterio ala. ¿Por qué? Dice que tiene que tener dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Es decir, por ejemplo, para el triángulo ABC y el triángulo A'B', C', se tiene que cumplir, por ejemplo, que si yo tengo que el ángulo B es igual al ángulo B', ¿verdad? Y el ángulo C es igual al ángulo C', entonces se tiene que cumplir que el lado, BC tiene que ser igual al lado B', C'. ¿Por qué? Porque es el lado comprendido entre los dos ángulos que son iguales. Entonces, tiene que cumplir que tengan dos ángulos iguales y el lado comprendido entre esos dos ángulos también tiene que ser igual. Entonces, eso es lo que nos dice el criterio. Repito, dos triángulos van a ser congruentes según el criterio número 2 si tienen dos ángulos iguales y aparte el lado que está en medio de esos dos ángulos iguales respectivamente tiene que ser igual. Es lo que dice acá. El ángulo B tiene que ser igual al ángulo B', el lado BC tiene que ser igual al lado B', C', y el ángulo C tiene que ser igual al ángulo C' que está acá. Podría ocurrir lo mismo con otro ángulo, pero recordemos que hemos llamado estos triángulos de forma general. Pueden tener otro nombre, ¿verdad? Recuerden que se nombran de acuerdo a las letras que se le ponen en los vértices. Así como los vértices son ABC, es el triángulo ABC. Como los vértices aquí son A', B', C', es el triángulo A', B', C'. Se llama B', C', porque se le pone una comilla a cada letra. Y se lee como la letra, y esto se lee como prima. A', B', C'. Entonces veamos. En este caso va a ser necesario que los dibujemos, porque no solo es ir viendo, estos tienen los mismos datos. No, aquí hay que dibujarlos. Por ejemplo, voy a hacer un par. Si digamos, voy a dibujar el triángulo ABC. Parece que aquí en este caso no tengo regla, pero en su cuaderno lo tienen que hacer así. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí A, B y C, tenemos el triángulo ABC. Dice que el lado BC, que es este, mide 5. El ángulo B, que es este, mide 35. Y el ángulo C mide 100. Vale. Entonces veamos que otro triángulo tiene estos mismos dos ángulos y el lado en medio de esos dos ángulos igual a 5. Por ejemplo, si otro ángulo tuviera un lado igual a 5, pero no estuviera en medio de estos dos, ya no puede usar el criterio. Veamos cuál podría servirnos. Veamos, vamos a dibujar el E. Vamos a dibujar el E. Dice triángulo M, N, O. Entonces dice que mide el lado MO, mide 5, el ángulo M mide 100 y el ángulo O 35. Si se fijan, estos dos triángulos son congruentes porque tienen un lado que mide 5 y los dos ángulos que están en los extremos de este lado, uno mide 35 y el otro mide 100. Por lo tanto, estos dos triángulos, el del literal A con el del literal E, son congruentes entre sí. Entonces, en este caso sí es necesario que los vayamos dibujando, porque, por ejemplo, si un lado me hubiera salido, el lado 5 me hubiera salido acá, ya no podría decir que son congruentes, porque ya no es el lado que está entre esos dos ángulos. Entonces hay que tener cuidado, no solo hay que guiarnos por los datos. En el caso anterior, no fue necesario dibujarlos porque solo eran los tres lados, entonces no importaba dónde estuvieran, pero con que tuvieran las tres medidas iguales era suficiente. Veamos otro ejemplo. Vale. Elijamos, por ejemplo, uno que nosotros consideremos que podrían ser congruentes. Por ejemplo, veamos el F con el C. Si se fijan, tienen un lado que mide 6, un ángulo de 110 y un ángulo de 40, pero hay que dibujarlos. Entonces dibujamos el triángulo, este es GHI,
Recuerden que no importa dónde pongamos los vértices, solo hay que tener cuidado dónde ponemos los valores. Dice que el lado GH, este mide 6, el ángulo G mide 40, el ángulo H mide 110. Entonces vamos a dibujar, este sería el del literal C. Veamos si nos queda congruente con el del literal F. Veamos, el triángulo es P, Q y R. Dice que P y R, el segmento PR mide 6, el segmento P, el ángulo P, perdón, mide 110 y el ángulo R mide 40. Entonces, tienen dos ángulos iguales y el lado que está justo entre esos dos ángulos es igual. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Pero repito, hay que dibujar porque si, por ejemplo, en vez de poner, digamos que el problema no me hubiera dicho que el 40 está acá, sino acá, ya no podrían ser congruentes porque ya no tenemos el lado en medio de ellos dos, sino que es otro. Entonces, es de tener cuidado y en este caso sí es requerido que los estemos dibujando para ir comprobando que en efecto son congruentes. Y así ustedes pueden ir viendo que otros pares de triángulos son congruentes entre sí y ver quizás cuáles no son congruentes entre sí. Por eso es importante dibujar, escribir los vértices y los datos según lo que nos dice el problema. Veamos el tercer criterio de congruencia. Nos pide, o nos dice más bien dicho, que dos triángulos como estos de acá van a ser congruentes o iguales si tienen dos de sus lados iguales y el ángulo comprendido entre esos dos lados también es igual. A este criterio se le denomina lado, ángulo, lado o L a L porque nos hace referencia a que tiene que tener dos lados iguales y el ángulo que está en medio de esos dos lados tiene que ser igual para que los dos triángulos sean congruentes. Es decir, que si tomamos como ejemplo estos dos triángulos, por ejemplo, si el lado BC es igual al lado B'C', y el lado AC o CA, que es este, le vamos a poner aquí, es igual al lado A'C', el ángulo justo que está en medio de esos dos lados tiene que ser igual para que se cumpla que tiene un lado, un ángulo y el otro lado igual. Entonces, si se fijan, tengo dos lados iguales y el ángulo que está en medio de esos dos lados que he dicho que son iguales, también tiene que ser igual. Entonces, para que dos triángulos sean iguales o congruentes utilizando este criterio, se tiene que cumplir que dos lados sean iguales y el ángulo en medio de esos dos lados igual. Si, por ejemplo, otro ángulo que no está en medio de ellos dos resulta ser igual, ya no podemos decir que es congruente con el tercer criterio, sino que no lo cumple, ¿verdad? Veamos los siguientes casos. Para estos casos igual vamos a hacer unos dibujos porque es necesario ver que el ángulo que nos están dando está en medio y no en otro lado. Utilicemos, por ejemplo, veamos este que está acá, el G. Veamos uno que tenga datos parecidos y vamos a ver si coincide. Veamos el F. Tiene un 4, no, este no. Veamos 4, 4, 4, 4, 3. Entonces, vamos a ver si en efecto estos dos triángulos que nosotros hemos dicho son congruentes en el criterio L a L. Entonces, vamos a dibujar los dos triángulos. El primero es el triángulo ABC. Nosotros hemos sospechado por el momento que el A y el G son congruentes, pero hay que ver, ¿verdad? Si cumple el criterio. Entonces dice que BC es igual a 3 y CA es igual a 4. Y que el ángulo C es 50. Entonces, veamos el triángulo STU. STU, digamos. Dice que el lado US es 4, el TU es 3 y el ángulo U es 50. Y en efecto, tienen dos lados que son congruentes o iguales y el ángulo en medio de esos dos lados es igual. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes entre sí. Veamos otro.
Veamos, por ejemplo, uno que tenga 5, 4 y 50. Veamos el D con el F. Entonces, dibujamos los dos triángulos, ese sería el JKL. Y el otro sería el PQR. Vale. Dice que JK es 5 y KL es 4. Y el ángulo K aquí es 50. Entonces veamos si coincide con este. El RP es 4, PQ es 5 y el ángulo P es 50. Entonces tienen dos lados iguales, el 5 con el 5, el 4 con el 4, y el ángulo que está justo en medio de ellos es igual, entonces cumple el criterio L a L, por lo tanto son congruentes. Les invito a que terminen, ¿verdad? Que sigan probando con las otras parejas y vean si se cumple que entre parejas son congruentes o si encuentran algunos que aunque tengan datos similares no son congruentes utilizando este criterio. Veamos un problema. Vamos a demostrar que los ángulos que están aquí en la base del triángulo isósceles son congruentes, es decir, son iguales. Entonces, para eso, lo que hacemos, recordemos que en un triángulo isósceles, el triángulo, en este caso, el triángulo ABC, es isósceles. ¿Qué significa eso? Eso significa que tiene dos lados iguales, es decir, que el lado AC es igual al lado BC, ¿sí? Porque en un isósceles se cumple que dos de sus lados son iguales y aquí están marcados. ¿Qué queremos probar? Bueno, nuestra hipótesis es esta, ¿sí? Que los dos lados son iguales y que queremos probar, es decir, cuál queremos que sea nuestra conclusión o nuestra tesis. Queremos que el ángulo A sea igual al ángulo B. Eso es lo que queremos probar. Hoy todavía no lo sabemos, pero lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es trazamos la bisectriz de, vamos a ponerle DC, que es esta de acá, esta recta que ustedes ven aquí en negrito, y nos va a servir. ¿Qué es una bisectriz? Recordemos que una bisectriz es la que divide, es la recta que divide a un ángulo en dos, es decir, que este ángulo que está aquí arriba, el ángulo C se dividió en dos partes iguales. Eso significa. Ahora, le vamos a poner nombre, ¿sí? Le vamos a poner a este ángulo A minúscula y a este B minúscula. Entonces el ángulo A mide lo mismo que el ángulo B, porque lo que hemos hecho es dividirlo en dos partes iguales. Vale. Continuando con esto, ya sabemos que este es A y este es B. Tenemos que concluir que estos dos ángulos son iguales, a eso queremos llegar. Entonces, bueno, veamos los triángulos que se forman. Se forman dos triángulos, se forma el triángulo ACD y el triángulo DCB. Es decir, se forman dos triángulos pequeños, este y este. Se divide en dos el triángulo grande. Ahora fíjense, estos dos triángulos son congruentes, es decir, que son iguales. ¿Por qué? Veamos. Vamos a borrar eso que acabamos de dibujar para que se vea un poquito más claro la idea. Entonces, ¿por qué van a ser congruentes? Ya tenemos que el lado AC es igual al lado BC, ¿verdad? O CB. Son iguales, ya lo sabemos por hipótesis. Sabemos que el ángulo A es igual al ángulo B. Y si se fijan, este lado que es la bisectriz, lo comparten ambos triángulos. O sea que también el lado DC es igual en ambos triángulos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, se cumple el criterio L a L.
Por este criterio, los dos triángulos, el ACD, es congruente con el triángulo DCB, porque tienen dos lados iguales y el ángulo en medio de ellos es igual. Luego que ya concluimos que son iguales, pues por ser triángulos iguales, sus ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, entonces podemos decir que el ángulo A es igual al ángulo B. Y concluimos lo que queríamos, ¿verdad? Hemos comprobado o demostrado mediante la congruencia, los criterios de congruencia de triángulos, que estos dos ángulos en el triángulo isósceles tienen que ser iguales, ¿verdad? Veamos el siguiente problema. Nos dice que demostremos que en el triángulo PQR y el triángulo TSR son iguales, tomando en cuenta que este lado PQ es paralelo al lado ST o TS. Y aparte son iguales, es decir, que este mide lo mismo que este. Entonces nuestras hipótesis son las siguientes, ¿verdad? Nuestras hipótesis, recordemos que al hacer una demostración, tenemos una hipótesis, es decir, algo que nos va a servir para comenzar a hacer nuestro trabajo y determinar lo que queremos o llegar a lo que queremos. Nuestra hipótesis primero es que el lado PQ es paralelo al lado TS. También se cumple que PQ es igual al lado TS. Se cumplen estas dos cosas. Son paralelos y aparte miden lo mismo. Si se fijan, este punto que le hemos llamado R es la intersección o donde se juntan los dos triángulos. Entonces, si se fijan, podríamos ver esto como dos triángulos y aparte como, si estas son paralelas, estos lados, el SQ y el PT, pueden ser rectas secantes. Lo vamos a ver así. Entonces, si se fijan, tenemos en este caso, por ejemplo, si PQ es paralelo a TS, podemos decir que este ángulo que está acá y este ángulo que está acá son iguales. ¿Por qué? Voy a terminar de completar la figura para que quede un poco más claro, ¿verdad? A ver. Digamos que solo los estoy prolongando. Entonces, estas son paralelas y esta es una recta secante, ¿verdad? Si se fijan, se forman dos ángulos. Este ángulo de acá es alterno interno con este de acá. Entonces, el ángulo P es igual al ángulo T por ser alternos internos. ¿Sí? No sé si lo logran ver. Este ángulo se forma a la Z que les explicaba en las clases anteriores, ¿verdad? Entonces, como estos dos son paralelas, estos ángulos son alternos internos. Lo mismo se cumple con el ángulo Q y el ángulo S. También el ángulo Q es igual al ángulo S por ser alternos internos. Ahora que ya tenemos esto, podemos continuar en nuestra conclusión. Bueno, ya teníamos que eran alternos internos y voy a regresar a la imagen para que veamos. Si se fijan, tenemos dos ángulos iguales y también, permítanme, teníamos dos ángulos iguales y el lado que está justo en medio de esos dos ángulos es igual. Entonces podemos decir que por el criterio, a ver,
por el criterio, en este caso, ángulo, lado, ángulo, el triángulo P, vamos a ver cómo está nombrado, PQR, es congruente al triángulo TSR. Al triángulo TSR. Entonces, por ser congruentes, pues son iguales. Y lo que nos pedía, pues era ver eso, ¿verdad? Que estos dos triángulos eran congruentes y ya lo concluimos. Utilizando cosas que hemos visto anteriormente, como que, bueno, usamos el hecho de que estas dos rectas eran paralelas, que estos dos lados eran iguales y utilizamos los ángulos entre paralelas, los alternos internos. Entonces llegamos a ver que estos dos triangulitos eran iguales. Entonces, utilizando también el criterio que acabamos de estudiar, el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como cumple que tienen dos ángulos iguales, este es igual a este, y este es igual a este, y el lado que comprende entre ellos dos eran iguales por hipótesis, entonces se cumple el criterio y por lo tanto los dos triángulos son iguales o congruentes. Y hemos probado lo que queríamos, ¿verdad? Esa era nuestra conclusión a lo que queríamos llegar.